Tengan una cordial bienvenida a un nuevo podcast de Bosquejo Antropológico. Esta vez, la idea es acercarse a las experiencias de estudiantes o ya egresados en diferentes universidades de países hispanohablantes. En este caso tenemos gente de México, Chile, Argentina y El Salvador, y las preguntas a las que responden son bastante simples y directas. ¿Por qué elegiste la carrera? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Qué orientación tiene tu carrera? Acá nos referimos a antropología cultural o social, que en muchos lados se toma como si fuera lo mismo, pero a veces se distingue. A la arqueología, a la antropología lingüística, a la antropología biológica, a la etnohistoria. ¿Cuántos años son la carrera? ¿Qué perspectiva laboral tiene? O se supone que tiene. ¿Qué corriente teórica predomina? Si es que predomina alguna corriente teórica. ¿Qué te gusta de la carrera? ¿Qué no te gusta de la carrera? ¿Vale la pena estudiar antropología? Y por supuesto, ¿por qué? Y al final se les pidió que recomienden una lectura, un podcast o una página, y que si tienen ellos mismos una página, que la recomienden, por supuesto. Todas las recomendaciones van a estar en una lista en la descripción. Así que solo queda agradecer a quienes participaron y espero que quienes estén pensando en ingresar a la carrera o estén dudando de si es una buena carrera o no, o simplemente quienes tengan curiosidad de cómo se estudia la antropología en otros lugares, este podcast les resulte útil o al menos entretenido. Un saludo. Mi nombre es Maximiliano Negrete González, soy estudiante de la licenciatura en Antropología de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad de México. Bueno, ¿por qué elegí esta carrera? Desde pequeño en la educación básica noté que me interesaban muchos asuntos como la cultura mexicana en su concepción general, los temas de tradiciones de pueblos originarios, porque yo pertenezco a uno aquí en la ciudad, en Xochimilco. También asuntos como la arqueología y la historia prehispánica principalmente, pues me llamaban mucho la atención. Y pues estos intereses se fueron sumando posteriormente cuando ingresé al bachillerato y tuve un acercamiento mucho mayor con algunos proyectos de investigación, uno para estudiantes en el que me permitió investigar un poco sobre mi comunidad, y posteriormente también con una investigación que estaban realizando desde la UAM Xochimilco, otra universidad de la ciudad, por parte de una antropóloga social que pues me introdujo un poco al asunto de la etnografía y a la investigación en la comunidad, ¿no? Y principalmente con la actividad colaborativa. Y esto pues me incentivó muchísimo más a buscar las carreras en antropología dentro de la ciudad, a lo cual pues encontré que en la UNAM había una y era de reciente creación, lo que me llamó mucho la atención, y pues también porque el asunto en la UNAM es que pues al ser yo del bachillerato de la universidad, no requería del examen que me pedían las otras universidades, ¿no? Así que aproveché esta oportunidad y me fui directamente a mi licenciatura actual. También entré por algunos asuntos que me interesaban, como la antropología aplicada, quizás en una onda mucho más maquiavélica, en plan de conocer a la sociedad para poder gobernarla, pero pues al entrar a la licenciatura cambió mucho la perspectiva que tenía, ¿no? ¿A qué me gustaría dedicarme? Por supuesto a esta investigación dentro de alguna institución pública para políticas sociales o urbanas, y si no es posible, pues investigación para mercados posiblemente, y si no, la docencia. La orientación que tiene la carrera dentro de la UNAM pues es una onda más de escuela norteamericana, ya que parten de que la antropología se divide en 4 grandes ramas, ¿no? Buscan verla de manera integral, pero el sexto semestre se dividen en especialidades, las 4 grandes ramas que son la social, la arqueología, la lingüística y la antropología física, ¿no? La licenciatura dura 4 años u 8 semestres, y su perspectiva laboral pues es mucho más teórica, por lo tanto pues busca generar antropólogos que hagan investigación para instituciones públicas, o bien para formar docentes dentro de las ciencias antropológicas, o bien para que estos antropólogas y antropólogos trabajen dentro de las instituciones gubernamentales, ¿no? No hay mucho espacio para otro tipo de antropologías como la empresarial o similares. La corriente teórica que predomina en la UNAM, pues debido a que pues tienen sus institutos y diferentes espacios de investigación, hay una variedad bastante grande referente a esto, pero podría asegurar que hay dentro de los investigadores más old school, pues perspectivas funcionales estructuralistas. El marxismo todavía hay
dentro de la universidad, a materialismo histórico por supuesto, pero las generaciones más recientes que han entrado a los institutos y similares a la facultad son posmodernos, decoloniales y con perspectivas de género y feministas. Lo que me gusta de la carrera, pues son los conocimientos varios y las conexiones que logras hacer también, ¿no? El aprender que pues la diversidad humana es relevante y por lo tanto aprender también que otras formas de conocimiento y formas de existir, de vivir, son válidas y comprensibles, ¿no? También porque me ha traído muchos espacios de conexión con compañeras y compañeros. Lo que no me gusta de la carrera es que al ser de reciente creación tiene algunas fallas todavía con los asuntos del plan de estudios y porque también pues en la pandemia perdimos todas las prácticas presenciales, al menos en mi generación, y no tenemos la infraestructura todavía para asuntos como antropología física o arqueología. ¿Vale la pena estudiar la antropología? Yo considero que sí, al menos desde la antropología social, que es mi área de especialidad ahorita que estoy en séptimo semestre, y desde la antropología urbana principalmente, te permite conocer cómo es que los procesos de urbanización son relevantes, pero también conocer cómo es actualmente la sociedad y su desarrollo dentro del espacio para poder realizar una planeación correcta, ¿no? Bueno, recomendación de una lectura. Yo les recomiendo Genética neoliberal, mitos y moralejas de la psicología evolucionista, de Susan McKinnon. Es una antropóloga cultural estadounidense y este texto va un poco para deshacernos de algunos mitos que van en torno a que todo reside en el espectro biológico o genético de las sociedades, ¿no? Y que lo cultural a veces queda un poco lejos de la discusión por lo mismo de estas corrientes teóricas evolucionistas. Y pues nada, mis redes sociales pues me pueden encontrar en casi todas las redes como @maxngretg y pues también seguir a las redes de la RENECA, la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas, o bien de la Articulación Latinoamericana Estudiantil de Antropología y Arqueología, ALEA. Y pues nada, muchas gracias. Hola, mi nombre es Alessandra, yo soy de Chile y estudio en la Universidad Austral de Chile, que se ubica en la ciudad de Valdivia, al sur del país. Y ya voy en tercer año, este es mi sexto semestre. Bueno, yo elegí esta carrera porque desde pequeña que he tenido mucha curiosidad por las cosas en general. Siempre me gustó mucho la historia, me gustaba mucho leer, me interesó mucho el área de arqueología, de hecho es una carrera que tuve en cuenta mucho tiempo. Y ya más grande me empecé a interesar también por el área de la museología. Siempre ha sido mi sueño como tener mi propio museo. Y ahora que estoy en la universidad, también me di cuenta que me gusta mucho el área de la niñez y de la educación. Y por mucho tiempo vi estas áreas con la museología como separadas. Y dije, es una o la otra. Y un profesor me dijo, el museo es educación y obviamente puede estar ligado con la niñez. Así que a eso me gustaría dedicarme, a hacer algo relacionado con museos y con la infancia. Mi carrera tiene una orientación sociocultural. Tenemos algún par de asignaturas enfocadas en arqueología, pero no es mucho. De hecho, uno no puede salir como arqueólogo. Sale como titulado como antropólogo sociocultural. Son 5 años en total. El último es la práctica laboral junto a la tesis y el primero son cosas más introductorias. Bueno, perspectiva laboral también está orientado hacia lo sociocultural. Lo que he visto yo de mis compañeros ya egresados, hay mucha tendencia hacia los pueblos indígenas del territorio. Bueno, donde está ubicada mi universidad, que es en el sur, hay mucha presencia del pueblo mapuche, por lo tanto se ha centrado harto el área indígena. También ahora últimamente ha aumentado mucho la migración. Por lo tanto, igual he visto mucha presencia de la antropología ahí. Y también, por sobre todo, el área política. Ahora Chile está viviendo fuertes cambios políticos y mi carrera ha estado siempre siguiéndole el paso a lo que ha estado pasando, sacándole análisis a los procesos que hemos estado viviendo. Así que, como perspectiva laboral, yo creo que ese es el gran punto que tiene junto a la educación. Eso es lo que puedo percibir. Como corriente teórica predominante en mi universidad, yo no puedo percibir ninguna que esté ahí
como todo el rato, pero lo que sí, que es algo que admiro mucho, es que cada año tenemos una asignatura distinta de teorías. De hecho, la asignatura se llama Teorías y subtítulos. Empezando en segundo año, porque en primero, como dije, son cosas más introductorias, por lo tanto en segundo se empieza con teorías culturalistas y funcionalistas, vimos evolucionismo también, vimos teorías materialistas y ecologistas, el semestre pasado vimos teorías estructuralistas y ahora este semestre estamos viendo teorías contemporáneas. También algo que predomina mucho en mi carrera es la etnografía. Tenemos harto trabajo en terreno, nos enseñan eso desde el primer momento en primer año y es algo que destaco mucho. Ahora, con la pandemia no hemos podido hacer muchas cosas, lamentablemente. Recién, ahora que yo voy en tercer año, hemos podido hacer un terreno como se debe, pero al menos está muy presente en la malla, que es algo que yo, en comparación con algunas otras universidades, siento que no se refleja tanto en la etnografía. Y en mi universidad sí, y eso me gusta mucho. Y bueno, lo que me gusta más de mi carrera es que al estudiar antropología se te responden muchas de estas dudas que uno tiene al ser curioso, pero al mismo tiempo se te producen aún más dudas, como estas interrogantes que uno usualmente se hace como de manera filosófica. Y de hecho algo que no me gusta relacionado con esto es que siento que me ha costado mucho despegarme cuando estoy fuera del contexto universitario. Estoy constantemente analizando las cosas, como que ya no puedo ser humana sin ser antropóloga. Pero bueno, no es totalmente malo. Así que vale totalmente la pena estudiarla si siempre te ha interesado como la sociedad. Yo estoy muy contenta, no me cambiaría por nada. Y bueno, de lecturas, yo tengo este libro que se llama El mundo espiritual de los Selknam, de Martín Gusinde. Y bueno, Martín Gusinde yo le digo que es el Franz Boas acá en Chile porque él estuvo haciendo un trabajo de campo, entre comillas, porque él no era antropólogo, él era un misionero que vino a estudiar al grupo Selknam en el sur austral de mi país. Y fue el único que ha podido hacer registros fotográficos y entrar en los rituales. Y me parece muy interesante leerlo desde una perspectiva antropológica. Así que los recomiendo mucho, para que también puedan conocer a los pueblos indígenas de Chile. Eso. Mi nombre es Gustavo Bravo y soy de México. Mi universidad es la Universidad Autónoma del Estado de México, que se encuentra en el centro del país. Una de las razones por las cuales elegí la carrera fue justamente su enfoque sistémico, es decir, un enfoque que no quiera ver al mundo de forma separada y fragmentada, sino que aspire a entenderlo como un todo. Esto implica entender las dimensiones culturales, sociales, biológicas, psicológicas, ambientales. Es una de las razones que me pareció bastante interesante para elegir la carrera. Como lo decía, en estos pensamientos fragmentarios, pues muchas veces terminan por dar visiones reduccionistas del mundo, y me parece que tras una posición hegemónica, reduccionista, positiva, que busca justamente entender el todo solo a partir de cierta suma de sus partes, una visión que justamente fuera lo contrario, es decir, entender que el todo es más que esa propia suma de partes y entender sus distintas dimensiones y cómo interrelacionarlas, es uno de los, digamos, paradigmas que probablemente son emblemáticos en antropología. Yo me pongo a pensar, ahora que está muy en boga hablar de la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, pues creo que la antropología, uno de sus primeros ejercicios epistémicos es eso mismo. Aunque muchas veces se puede criticar si lo logra realmente o no lo logra realmente, me parece que como propuesta epistemológica o como apuesta u horizonte explicativo me parece bastante enriquecedor. Personalmente me gustaría dedicarme a la docencia o a la investigación, o a ambas cosas en realidad, y afortunadamente lo he conseguido hasta cierto punto. He podido realmente mostrar mis conocimientos o ejecutar mis conocimientos en distintos espacios de seminarios, cursos y talleres a partir de la enseñanza y la profesionalización de la antropología. Y por otro lado, pues la investigación, que he tenido la oportunidad de estudiar un posgrado en donde pues justamente he presentado un artículo de investigación, donde justamente le he dedicado tiempo a la investigación, y en esa parte pues me siento bastante satisfecho de haber podido cumplir esos puntos, ¿no? Tanto la investigación como la docencia. Quizás también me gustaría como un rollo más tipo intervención social, que si bien he participado de manera periférica, no en un proyecto que digamos logre realmente
o cabalmente emplearse la antropología, que siempre es un problema, ¿no? Que realmente qué tanto la antropología tiene esa potencialidad de, digamos, investigar de manera amplia, sistemática, empleando sus distintos métodos como la etnografía, y pues qué tantas veces se ve limitada por el tiempo, el presupuesto y pues obviamente por los propios intereses de quien está o patrocina los distintos proyectos de investigación o de intervención más bien. Mi carrera tiene un enfoque de carácter social y de hecho, digamos, la mayor especialización que hay en mi facultad es un corte de tipo ambientalista, si se quiere, o ecológico-cultural, que digamos sería la corriente a la cual están más cercanos. En mi facultad el tiempo de la carrera son 4 años, aunque tienen planes flexibles, es decir que pues puedes alargar un poco más tu carrera de 4 años y medio a 5 años, pero digamos que el tiempo mínimo que tiene mi carrera son 4 años. Sobre la perspectiva laboral que tiene mi carrera, yo diría que por la zona en donde vivo es por 2 campos, el de la docencia y el ámbito público. En la cuestión de la docencia, pues ya lo decía, un poco la investigación, un poco dar clases, que básicamente es como ser como una especie de profesional de la antropología en la enseñanza, básicamente eso. Y por el otro lado está en el ámbito público, que si bien puede muchas veces reducirse a un ámbito meramente burocrático, donde pues realmente no se está ejerciendo la antropología, muchas veces puede haber como líneas de fuga donde pues el conocimiento antropológico pueda, digamos, aceitar las tuercas de alguna elaboración de una política pública. Aunque es raro que como tal se tome el pensamiento antropológico para la elaboración de políticas públicas, pues habría estas líneas de fuga, ¿no? Que básicamente estás en el ámbito público y pueden pedir tu punto de vista para la elaboración de algún programa o la toma de una decisión y es como que, a ver qué opinión tiene el antropólogo sobre este tipo de decisiones públicas. Pero pues realmente esos serían como los ámbitos a los que se reduciría la profesionalización o el campo laboral. Sobre la corriente, pues ya lo decía hace un momento, la ecología cultural, que este ámbito como medioambiental sería lo que más se ha desarrollado, al menos en mi facultad. Lo que en realidad tampoco implica que sean realmente especialistas en esta área, ¿no? Muchas veces es como esta tradición que existe, pero pues cada quien va por su propia, digamos, por su propia corriente, casi no hay una unificación como tal. Lo que más me gusta de mi carrera definitivamente es el enfoque holístico que, digamos, de una forma más especializada puede evolucionar a un pensamiento sistémico, que no sería lo mismo, pero pues básicamente esa posibilidad de entender al ser humano desde sus distintas dimensiones, biológico, cultural, psicológico, y aunque muchas veces se queda corto en este tipo de intenciones, porque yo creo que es más una intención que una realidad muchas veces, definitivamente vale la pena estudiar antropología porque creo que es algo que se necesita. Un enfoque sistémico, no reduccionista, que aumente la complejidad de los fenómenos que estamos viendo en el sentido de ver sus distintas dimensiones y no quedarnos en una visión simplista, creo que vale mucho la pena. Sobre las lecturas recomendadas, yo diría 2, uno que se llama La red de la expansión humana de Richard Adams y El octavo día, la evolución social como autoorganización de la energía, que justamente es una perspectiva sistémica y ecológica de la antropología. Y sí, tengo una página que se llama Antropología y otras tonterías en YouTube y en Facebook. Y en TikTok estoy como Antropogux, donde también hago videos de divulgación de la antropología. Hola, mi nombre es Pedro Martínez de El Salvador, estudio en la Universidad de El Salvador. Mi carrera tiene la orientación de antropología sociocultural. Dura 5 años más el de la tesis 6 y está orientada específicamente para la investigación. Sin embargo, no es como que en el país haya mucho incentivo a cualquier tipo de investigación científica, ¿verdad? Yo creo que es un problema mucho más agudo que en otras regiones de América Latina. Entonces es muy difícil poderse insertar en el campo laboral en esta disciplina. La corriente dominante en mi país creería yo que es el holismo, el neolismo y la teoría de las identidades y la teoría ritual. Eh, bueno, yo esta carrera la escogí básicamente porque yo quería estudiar religiones, ¿verdad?
Sin embargo, me di cuenta de que si me metí a estudiar teología, solamente iba a estudiar a una religión en específico. Yo quería una disciplina que me permitiera estudiar múltiples religiones, o por lo menos hacer una teoría un poco más general o un abordaje más general de las religiones. Y por eso es que terminé aquí en antropología, aunque finalmente cambié mi interés de lo religioso a la salud. Y bueno, si bien me gustaría dedicarme justamente a la investigación social, como ya mencioné antes, pues hay muy pocos incentivos laborales para la investigación aquí en el país. Y pues básicamente uno tiene que caer en la lógica de las ONGs, ¿verdad? Y francamente los ritmos de trabajo son muy cortos y yo creo que no te permiten desarrollar la etnografía, ¿verdad? Que es el método predominante de nuestra disciplina. Lo cual no quiere decir de que en antropología solo tengamos que hacer etnografía, pero hombre, creo que el método como tal está por desaparecer justamente por la lógica de producción científica que tenemos actualmente, y es un método valioso justamente, ¿verdad? Porque, bueno, una de las cosas buenas que de hecho tiene la carrera es que te permite dar cuenta de la mirada del otro, ¿verdad? Y visibilizar, gracias a las relaciones de poder que mantenemos, aprovechar esas relaciones de poder y visibilizar las voces de los otros, ¿verdad? En ese mismo sentido, yo creo que por eso es que vale la pena estudiarla. Sin embargo, es necesario saber en qué nos estamos metiendo antes de estudiar esto, porque solita, es decir, solo con el título no vas a encontrar trabajo, no vas a poder mantenerte, ¿verdad? Y eso es problemático porque para hacer investigación, primero tenés que estar vivo, justamente, ¿no? Entonces es necesario, yo creo que es muy necesario que las academias nos podamos organizar para poder exigir condiciones laborales apropiadas. Y también buscar formas de financiamiento, ¿verdad? Que estén exentas del Estado, las universidades y los grandes capitales, ¿verdad? Creo que ahí un poco es mi sentimiento algo anarquista, pero yo creo que ese es el camino por el que debemos de recorrer. Y bueno, ya para las lecturas o otras plataformas que podrían revisar, ¿verdad? Yo creo que 2 artículos esenciales para un poco asustar a la gente, o por lo menos sepa en qué se está metiendo, es el texto de Antropología al servicio del marketing, que habla específicamente del caso mexicano. También está el de las ciencias sociales en El Salvador hoy, que habla acerca de la tecnocratificación al inicio de la década pasada. Y bueno, ya si esos textos no les asustan, o si les asustaron pero aún quieren saber de antropología, pues pueden revisar el texto del Diccionario de Antropología de Thomas Barfield. Es muy bueno porque te resume básicamente los debates enteros que hay en antropología clásica y antropología moderna, ¿verdad? Aunque centrado en el norte global, en la producción del norte global. Y para otras plataformas, ¿verdad? Que podría ser Spotify, está un podcast que se llama Antropología Pop, que hace análisis antropológicos sobre la música y sobre algunas películas. También está Retazos Antropológicos, que ahí entrevistan a investigadores e investigadoras de Iberoamérica, ¿verdad? Es decir, de España, creo yo que también Portugal y todo lo que sería América Latina. Y finalmente les recomiendo encarecidamente que puedan revisar en YouTube, que por cierto está libre, el taller de etnografía de Eduardo Restrepo. Son 3 videos que son bastante largos, pero que te hablan profundamente acerca del método que utilizamos en esta profesión, o por lo menos el método principal, ¿verdad? Que es la etnografía. Entonces, eso. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Fernández y vivo en España. He estudiado el grado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Nacional de Distancias de aquí de España, la UNED, y me decidí a estudiar esta carrera porque cuando hice el curso de acceso para mayores de 25
había una asignatura que era Antropología Social y Cultural, y por aquel entonces yo desconocía qué era la antropología, y cuando descubrí en qué consistía, sobre todo en la parte investigación, análisis, diferentes culturas, el otro, eso me llamó mucho la atención y realmente pensé que eso es exactamente lo que quería estudiar desde siempre sin saberlo, porque realmente desconocía lo que era. En esta universidad el grado tiene 4 años de duración, aunque se puede hacer en más tiempo, como es mi caso, que lo realicé en 6 años, ya que puedes escoger varias asignaturas o simplemente matricularte pues, de las que dispongas tiempo. Por ejemplo, si quieres solo matricularte un año de 2 asignaturas, puedes hacerlo, y así también se puede combinar con un trabajo mientras estás estudiando. La antropología social y cultural en mi país es una disciplina que no es muy conocida por el público en general, digamos, más bien parece estar un poco enraizada en la academia y parece que la única salida que existe o la más lógica es la docencia o la investigación. Pero para la docencia hay que realizar el máster y también a continuación el doctorado, que en total son otros 6 años aproximadamente, y para poder optar lo que sería a ser profesor de universidad, ya que en la secundaria en España no hay antropología en ninguno de los niveles educativos. La perspectiva laboral de la antropología social y cultural en España es bastante escasa por este mismo desconocimiento, ya que las empresas, por ejemplo, pues no saben qué puede hacer un antropólogo ni por qué les sería útil. Entonces siempre es como eso el motivo por el que la antropología siempre se queda en la academia o en la investigación, de manera que no es visible en otros campos, digamos. En esta carrera en la Universidad Nacional a Distancia no es que predomine especialmente ninguna corriente de pensamiento, sino que nos ofrecen una diversidad de corrientes de antropología existentes en el mundo que se nos presentan pues, en forma histórica. Por ejemplo, a través de la asignatura de Historia de la Antropología podemos conocer las diferentes corrientes antropológicas que han existido, sobre todo las que han existido, porque lo que es más moderno está un poco digamos que el grado todavía está orientado hacia la antropología de antaño, y la que se hace ahora, un poco más moderna, queda un poco sin especificar, aunque también es verdad que hay asignaturas más prácticas como etnografía y trabajo de campo o ámbitos de la antropología, que nos enseña dónde puede aplicar realmente la antropología social y cultural, pero es cierto que es más bien una carrera de orientación teórica. Lo que más me ha gustado de la carrera, sin duda alguna, han sido precisamente esas asignaturas más prácticas en las que puedes llevar a cabo realmente un trabajo de campo, aunque sea ficticio en esos primeros momentos. También la antropología crítica, que es muy crítica consigo misma, porque en cierto modo es algo que necesita bastante la antropología. Sacarse de su pedestal, bajar y hacer una crítica a sí misma y a sus métodos, para así poder llegar a alguna conclusión en estos tiempos que cambian. La antropología no puede ser aquella antropología de antaño, que ya no lo es, pero que se tiene que intentar seguir mejorándola día a día. Lo que menos me ha gustado de la carrera en esta universidad es la cantidad de temario que tienen algunas asignaturas y el método, que es básicamente la mayoría de las asignaturas tienen un método que consiste en memorización. No estás aprendiendo de una manera eficaz, sino que simplemente tienes que memorizar lo que otros ya han dicho o han escrito y después ir al examen a soltarlo, lo cual es un poco contraproducente en aras de después poder desarrollarte en un ámbito laboral, ya que es muy probable que olvides todo lo que has aprendido. Recomendaría a todos estudiar antropología social y cultural, además de que considero que debería estar presente en niveles educativos mucho más bajos, es decir, desde la propia infancia, ya que una ciencia que estudia al ser humano no se comprende que no esté presente desde todas las etapas educativas. Animaría a todo el mundo, y las primeras lecturas que recomendaría para ello serían las etnografías que son más tipo narración, como una novela, por ejemplo, Las reflexiones de campo en Marruecos, de Paul Rabinoff, que cuenta su historia, su trabajo de campo en Marruecos, donde se dio cuenta de que todo lo que había aprendido en la universidad realmente a la hora de aplicarlo en el trabajo de campo no le resultaba del todo útil, porque las personas también condicionan el trabajo y de alguna manera lo modifican.
En un futuro me gustaría crear un canal de YouTube o algún podcast como este mismo, en el que a través del cual difundir la antropología social y cultural de una manera sencilla para que cualquier persona pudiera acceder a ella, y esto es lo que estaré haciendo en un futuro. Buenas, soy Iñaki, Iña o Ini para los amigos, y estoy hablando desde Argentina, concretamente desde La Plata. Me decidí a estudiar antropología cuando estaba en el colegio, en el secundario. Teníamos una materia que era antropología, que daba una estudiante de antropología acá de la Universidad de La Plata, en la cual veíamos más o menos cómo funcionaba la carrera, qué temas se veían, etc. Antropología en La Plata tiene una particularidad, que es que se da en la Facultad de Ciencias Naturales y no de Ciencias Sociales, como pasa en otras universidades de Argentina. Esto se ve en el plan de estudio, donde tenemos entre algunas materias como botánica, zoología, matemática, etc. La carrera dura 5 años, aunque muy poca gente la termina en 5 años. Creo que el promedio histórico son 13. Y se cuenta con 30 materias, más o menos. La mayoría de ellas anuales, y se aprueban con un examen final. Las orientaciones en esta carrera son 3: arqueología, antropología social y antropología biológica. El título de licenciado para las 3 orientaciones es el mismo, o sea, todos son licenciados en antropología. La diferencia está en que vos marcás tu orientación eligiendo una serie de materias optativas de un listado que te proporciona la universidad para esta carrera. Es un listado bastante largo en el cual hay un montón de materias muy diferentes, y está bueno porque es bastante libre. Vos, si querés cursar una materia que no está en esa lista, vos podés pedir permiso para hacerlo igual y que te la cuenten como una materia optativa. Yo estoy orientado hacia la arqueología, lo que me apasiona. Reconstruir un poco lo que es la historia de una región, o exagerando un poco la historia de la humanidad en base a su registro material, es una cosa que me vuela la cabeza. Creo que es importante estudiar antropología para entender un poco mejor cómo funcionan las cosas en relación al ser humano, ¿no? Sea como ser biológico, como una población, como un pueblo, un grupo cultural, un individuo, etc. Cómo se forma una cultura, cómo aparece una institución, cómo esto cambia a lo largo del tiempo y por qué, cómo pueblos distintos entran en contacto y surgen cosas nuevas en base a estas cosas. Son cosas fundamentales, creo yo. Y como recomendación, léanse cualquier crónica de la conquista de América, que son una reliquia y son unos textos históricos increíbles, algunas con muchísima información de la vida cotidiana que había por estos lados. Algunas, capaz para destacar, serían las de Pedro Cieza de León en Perú, la de Guamán Poma Ayala también acá en Perú. Y ya en México y Mesoamérica están Hernán Cortés y Bartolomé de las Casas. Son unos librazos. Hola, mi nombre es Abraham Esparza, estudio en la Universidad de Guadalajara, en México. Y bueno, decidí estudiar antropología no porque supiera exactamente qué es, incluso yo creo que los que estudiamos antropología aún nos preguntamos bien qué es lo que es ahora. En su momento simplemente me puse a investigar los nombres de las materias que tenía esa carrera, más o menos como de qué iba, y pues me gustó en ese momento, y yo creo que hasta cierto punto sigo bastante encantado con ella. Aunque si me quiero dedicar a ella de manera profesional o no, es una cuestión que me acarrea bastantes problemáticas de manera muy continua, puesto que cuando entendemos, digamos, de dónde viene la antropología y sobre qué se sostiene, es decir, digamos, sobre los demás normalmente,
pues resulta un tanto a veces problemático en términos éticos si nos queremos dedicar o no a la antropología de manera profesional. Incluso ese es como mi tema de investigación ahora en la universidad, y pues es algo que no he logrado, digamos, resolver, al menos en mis propios términos. La carrera en mi universidad, digamos, en teoría, tiene todas las vertientes, como pues la arqueología, la lingüística, la biológica, la social, por supuesto, pero en realidad no hay tantos recursos como para estudiarlas todas y no hay tantos profesores, entonces realmente lo que termina siendo es estudiar antropología social y pues ahí meterte algunas clasecitas extras, ¿no? Pero realmente no hay tanto espacio para estudiar las demás vertientes. Oficialmente eran 4 años cuando yo entré, aunque ahora cambiaron un poco el plan de estudios y ahora son 5, contando tus 6 meses de servicio social que hacemos acá en México y pues las prácticas profesionales. Pensaría que realmente no tiene un futuro laboral tan claro, incluso es algo con lo que se bromea bastante en la universidad, y es que pues realmente, al menos en la ciudad o en el país, pues obviamente todo se piensa como en la arqueología o quizá trabajar en alguna institución pública o como investigador, pero pues no son, caminos laborales realmente estables o con los que puedas llegar a tener simplemente por ser bueno, ¿no? Siempre hay una cuestión ahí de estar bien conectado y ese tipo de cosas. Entonces no es tan sencillo tener eso como en un horizonte de ejercerlo de manera profesional. Yo pensaría que en mi universidad no hay realmente una corriente teórica que predomine, si bien todos están ahí un poco influenciados por el marxismo, como casi todo Latinoamérica. No pensaría que es algo con lo que realmente se casen, y tampoco pensaría que es algo que realmente influya mucho en los alumnos. De hecho, yo creo que no hay realmente una corriente teórica muy clara, si bien hay algunos profesores que tienen sus buenos adeptos y, digamos, algunas orientaciones un poco más acercadas como al anarquismo, por ejemplo, no son algo que predomine en lo absoluto. Bueno, lo que me gusta realmente de la carrera y de haber estudiado antropología, pues es haber confrontado lo que yo consideraba correcto en aquel entonces y lo que consigo considerando correcto todo el tiempo, ¿no? Con lo que es, digamos, mi sociedad y las demás sociedades y cómo estas me configuran a mí y cómo estas configuran a los demás y cómo nos configuramos mutuamente. Pensaría que ese como golpe de realidad continuo es lo más pues hermoso, por decir de una manera, de la antropología. Y definitivamente lo que no me gusta es como este carácter exótico que suele plantearse desde dentro de la antropología, tanto también como cómo se ve desde afuera. Es algo que, si bien con el paso del tiempo ha ido cambiando un poco, yo considero que es todavía un peso que cargamos bastante. Pues bien, yo consideraría que estudiar antropología, digamos, de manera profesional, no sé si tiene mucho sentido, pero en términos de volverte una persona un poco más, no sé, menos detestable para la sociedad, definitivamente es algo importante. Lejos de que se estudie de manera profesional, estudiar antropología en general me parece que es algo pues bastante importante para entendernos mejor y estar, digamos, más a gusto con nosotros mismos. Entonces, pues si es una inquietud que realmente genera y mueve cosas en tu vida, definitivamente consideraría que es algo valioso para estudiar. Y bueno, una lectura que podría recomendar con mucho gusto es probablemente La institución imaginaria de la sociedad, de Cornelius Castoriadis. Si bien no es un texto de alguien que diría antropólogo, es definitivamente una lectura que yo considero base para entender a profundidad lo que puede ser o es lo histórico social en el mundo. Y bueno, gracias por permitirme participar y pues un saludo para todos los que escuchen esto.